Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente de Ripple Line. Bienvenidos a su 21º podcast, el quinto de nuestra segunda temporada. El día de hoy estamos con un invitado de fuera de Bogotá, bastante importante, el segundo en este caso, oriundo de esa bellísima tierra conocida como el Valle del Cauca. Y señoras y señores, estamos hoy ni más ni menos con una banda que ya tiene una trayectoria de resaltar, 15 años, desde el 2010 dándole al heavy metal, con un disco debajo del brazo y del cual vamos a, en este caso, a ahondar un poquito el día de hoy. Señoras y señores, estamos con Rack Torment. Bienvenidos ustedes, en este caso, Poison Child, Juan Sebastián, Juan David. Bienvenidos a Ripple Line. ¿Cómo se encuentran esta noche ya? Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo y pues muy agradecidos por la oportunidad de mostrar la banda y darnos a conocer un poco más. Todo en orden. ¿Cómo está Un saludo, la... parceros de Cali. Eso. Igualmente agradecidos por la invitación, pues la idea es esa, que sepan un poco más de lo que estamos haciendo en este momento. Y eso es importante, sobre todo porque algo que hemos llegado a apenas a palpar en cierta medida en capítulos anteriores, específicamente con Legend Maker, es que el Valle, todo lo que es el Valle, tiene una escena metalera muy específica, ¿sí? Como muy alrededor del culto, de un metal más que busca mucho la cuestión de la virtuosidad, de lo refinado, del cuidado, en este caso sonoro. Entonces, eso es interesante encontrarlo y pues en este caso tenemos una banda de heavy metal desde el 2010, desde hace 15 años. Y pues vamos a hablar un poquito de ello, retrocedamos 15 años atrás. ¿Cómo fueron los inicios de Rack Torment? Bueno, Hágale, Nelson. para resumir, pues básicamente se forma como la mayoría de bandas, una plática de borrachos en un parque con el anterior baterista que nos acompañaba, que era Alex, el Andore. Bebíamos mucho en la Universidad del Valle y cuando rematábamos siempre soñábamos con tener una banda de heavy metal, pero heavy metal clásico, crudo. Entonces él me copió de una, empezamos a reclutar a la gente y la primera fue Tatiana en el bajo, la conocíamos bastante bien también del mismo parque, de Univalla y de tomar y beber cada viernes, le dimos, también copió, ella le comentó a Zombie, él tocaba en Wistrachep en aquel entonces y empezamos los cuatro. Ya con el tiempo, ya pues por problemas ¿sabes? Ajenos a la voluntad de la banda, Alex abandona los tarros y pues ingresa nuestro compañero Sebastián. Entonces básicamente esos son los orígenes, un par de personas con ganas de hacer ruido, hacer metal y reunirnos. Hace 15 años, ¿cómo era la escena metalera del Valle en este entonces? Porque pues esa hambre de buscar un heavy metal más crudo, como ustedes lo definen, como con más ataque, con más garra, tuvo que haber venido y tuvo que haberse dado alrededor de un motivo. ¿Cómo era en este caso la escena? Y sobre todo la escena universitaria, ya que lo comentan. Yo quiero hablar un poco de, bueno, la banda se formó hace 15 años, pero realmente hace un poquito más de 15 años que conozco a Zombie, a Tatiana y a Nelson. Curiosamente, cuando Ratormen se formó, por ese tiempo tenía un acercamiento yo con Alex, el baterista de Ratormen. O sea, de una u otra forma, lo que es ir a Univalle, lo que es ir a la Quinta, lo que es aparecer como la 44, la novena, por más que estuviéramos en zonas distintas, siempre convertíamos como la misma escena metalera. Entonces, eso conllevó a que nos conociéramos. Tatiana y Zombie pues ya tenían una relación mucho más cercana y pues yo conocía un poquito más a viejo Nelson. En cuanto a la experiencia de mi adolescencia, yo empecé haciendo trash, empezando haciendo cover y tenía un espacio muy pequeño en donde iban muchos metaleros a hacer cover, a tocar y fue un espacio, por decirlo así, como una escuela entre nosotros conociéndonos y eso conllevó que justamente el primer tema que empieza a como poner la banda
se empieza a armar en ese pequeño cuarto. Y ahí es donde Alex llega junto con Nelson y empiezan a tocar los primeros temas de Rap Torment. Entonces, el hecho de que hayan estos espacios como universitarios, o el hecho de que parcháramos en la 44, que era una zona, digamos, que convertíamos todos, hacíamos unos toques, por lo menos se llamaba el parche de la iguana, que era en la terraza donde un man, y así no nos conociéramos, era como el espacio que todos nos empezamos a conocer. Entonces, eso es lo que puedo decir de que de una u otra forma, sin ser de Retormen, siempre he estado como muy inmerso entre estos parches. Entonces, hace 15 años es prácticamente la calle lo que hace que seamos, que nos conozcamos. Sí, yo creo respecto a la pregunta que hizo Eric de la escena hace 15 años en Cali, pues Cali ha sido también catalogado como una escena muy blackera, ¿no? Eh, Obviamente hay de todos los géneros, death metal, black trash, pero precisamente en esa época había mucho thrash metal, sí, de Mentor, de Destroyer, de toca en una banda que se llamaba Attack Fire, pero heavy metal casi no había, no había, o sea, estaba Legend Maker, que Legend Maker es como un power metal, y nosotros dijimos, vamos a hacerle esta propuesta y no importa que la gente pues esté enfocada como en otros géneros, lo que nosotros queremos realmente hacer es heavy metal clásico, pues, con influencias de a lo Iron Maiden, Judas Priest, bueno, y toda la corriente del New Wave, bandas alemanas, del Speed, de todo eso. Entonces, creo que eso en esa época, hace 15 años, fue como que, uff, es re loco que una banda de Cali esté intentando hacer heavy metal, siendo que todos estábamos intentando hacer era como algo más crudo. Y se nota sonoramente, hay mucho ataque, mucha garra. Lo que yo le dije en este caso a Nelson antes de comenzar el podcast es eso, que es un álbum explosivo, es un sonido bastante estallado, ¿sí? Que tiene en este caso sus momentos de pacing, pero que normalmente cuando se proponen en este caso y están bien ubicados los momentos de ataque, está bastante lleno, está bastante carnudito, está bastante explosivo. Me gustó muchísimo, de hecho, el haber escuchado el disco y las canciones como tal. Entonces, ¿cómo era la situación de componer en ese entonces? ¿Era compleja? ¿Era una escena cerrada? Ya teniendo en este caso un poquito más de contexto de que era una escena blacker, que era una escena thrasher también. ¿Era unido? ¿Era por nicho? ¿Cómo era la situación en ese entonces en el Valle, sonoramente hablando? Ya que pues para hacer un poquito de recorderis en ese tiempo yo tengo muy presente que estaba esta banda, una banda Execution, pero entonces Execution. no recuerdo bien si ahí salió Virgin Killer o Virgin Killer era antes, bueno, pero entonces eran como las propuestas, digamos, de heavy metal que había por aquel entonces. También recuerdo que mucho más atrás habían ya bandas como de heavy, glam, hard rock, era como Narpeus, Cobra, habrían otras que eran así como distinguidas, pero hasta ahí, pero algo así, así como muy marcado, heavy, ahorita está pegando mucho Butokchin, una banda, bueno, no sé si lo pronuncié bien, es en ruso, la banda que formaron los ex School, que Germán e Igor, está próximo a salir el álbum, están pegándole mucho, pero ellos se autodenominan Iron Rock, entonces, pero tienen mucho de heavy metal, así pesado, speed, por aquel entonces, bueno, habían muchas bandas, pero sí, eran más como inclinadas hacia atrás, una olla de death metal tipo 2014, también 2015, algo así, entonces, ha sido bastante fluida la escena, pero pues también como tú dices, a veces sí se ven como los partecitos. Aquí todo el mundo se conoce pues prácticamente con la mayoría de gente porque pues esto no deja de ser un pueblo. Cali es relativamente pequeña a comparación de Bogotá. Entonces, pues uno sale a los eventos y es típico pues encontrarse gente que no distingue, de bandas, de los Mignostar, bueno, todas las bandas que sobreviven de alguna manera a todo lo que fue en algún tiempo, porque también se va a recordar que hay muchas bandas que se fueron quedando en el tiempo.
se van del país bueno, X o Y motivos, ya no están aquí, que fueron muy buenas. O se vuelven Entonces, cristianos. sí, se vuelven reggaetoneros, se vuelven lo que sea. Entonces, Igual sobrevivir yo a creo que sobrevivir a soledad es bastante complejo, pero aquí estamos. Sí, Yo creo que de pronto esa esencia Thrasher de una época hace que, por lo menos para mí fue un reto tocar en Reactorme porque por lo menos el sonido que yo estaba haciendo en ese entonces era totalmente distinto. Entonces venir de una escena donde desde que éramos jóvenes había muchas bandas Thrasher y queríamos super thrash y tocar heavy metal, yo creo que hace que lo distinga en comparación a otras bandas porque se maneja ese tipo de bases que en algunos momentos parece ser speed metal. Entonces yo creo que esa influencia en esa época hace, pues por lo menos mi estilo como baterista y el estilo de Ale sea de esa forma. sí, Hablando de eso, pues de ya la definición sonora que ya tuvieron en su momento y del recorrido y de ese elemento que acabaron de decir de que hay bandas que se quedan, digamos, en el trayecto, se quedan en el camino. ¿Cuál ha sido el motivo, el leitmotiv, el impulso en este caso, el elemento que que los ha mantenido en este caso por 15 años como Rack Torment? habla zombie. No, no, pues tener una banda básicamente es como es similar a tener una relación. Congenian los genios de cada persona, los trabajos, pero yo siento que lo que a nosotros más nos une en Raptor me es la pasión por el heavy metal y por la música, porque nosotros no pretendemos, obviamente, eh, Sí, ¿está todavía Eric? está. Sí, sí, estoy tranquilo, solamente Sí, ah, estoy listo. conectando el computador, no te preocupes, tranquila, dale. Entonces, pues lo que venía diciendo es como esa pasión por el heavy metal, por la música como tal. Nosotros somos muy conscientes de que el metal no es un medio lucrativo, y es la constancia, es la disciplina, es como que ven, ensayemos, saquémosle el tiempo siempre a la banda, hagamos composiciones. Yo siento que igual de alguna u otra manera nosotros hemos estado un poquitico, digamos, no hemos ido como en una carrera de querer componer cada año y que sacar álbumes y esto y lo otro, sino hacer algo que realmente nos nazca, que realmente sea algo de la pasión, ¿sí me entiendes? Siento que en cierta medida puede tener sentido que en este momento se haya podido, digamos, condensar toda esa trayectoria en un largo compilado, ¿sí? Por el hecho de que actualmente Colombia está gozando de una oportunidad, de un revival muy interesante, o por lo menos en el tiempo que llevo haciendo podcasts y pues estando saliendo, volviendo otra vez aquí a la escena, sí, entendiendo, digamos, la escena colombiana del rock como tal. Y es que actualmente hay un boom muy fuerte en cuanto a producción sonora, hay buenos productores, hay buenos músicos también, y como que hay una noción de un compromiso como mucho más fuerte al momento de querer grabar, ¿sí? Entonces, puedo entender en este caso esa situación de que, no es la primera vez que me comentan que el estar en una banda es como tener una relación o estar, sí, es como, es de cuidado, es de todo eso. Y lo hablo por experiencia propia, entonces sí puede tener todo el sentido. Entonces, hablemos de el presente. ¿Cómo han visto y cómo vieron en este caso y cómo fue todo el proceso alrededor de la grabación de Back to the Heavy Metal Nights y el último disco? ¿Cómo fue todo este proceso y cómo fue que llegaron a ese largo compilado? Bueno, pues para iniciar hay que resumirlo en una sola palabra y fue catastrófico, fue caótico, fue un álbum que tardó seis Pasa. años, creo, 6 años en gestarse, 6 o 5, no estoy muy seguro. Recuerdo muy bien que hicimos un evento para recaudar fondos para grabar este álbum, creo que en el 2018. Bueno, ahí iba a tocar Destruction aquí, rifamos una boleta, bueno.
un sinfín de improvisos, nos corrió pues pandemia, también pues 2019, 2020. También tuvimos muchos problemas Sí, a la hora de grabar, a la hora de editar, de mezclar. Bueno, fueron muchos al ingeniero de sonido que le quemó el disco duro. Mejor dicho, eso fue algo como una maldición del Back to the Heavy Metal Nights, pero tuvimos problemas con el sello que lo iba a sacar, con el que iba a masterizar. Mejor dicho, esto fue una cadena de sucesos inesperados, malfortunados, pero coincido con todos los de la banda y los externos que han escuchado el álbum y lo tienen en sus manos que valió la pena. Valió la pena porque haciendo como una anotación a lo que decía Zombie, que es como una red, es como tener una banda, es como tener una relación, que bien, eso es cierto. El primer álbum, todos los álbumes de las producciones son los hijos. Entonces, son hijos que se fueron gestando, que fueron tropiezos, fueron dificultades, pero finalmente luchando. Pues bueno, yo no tengo hijos, aquí ninguno tiene hijos, pues hijos biológicos, pero sí considero que el álbum es un hijo y es un logro tremendo, pues. Ustedes, ay, así, listo. Ustedes son la primera banda que me comenta algo que es muy ignorado a nivel de la escena como tal, y es que pues o sea, cuando yo he entrevistado, por si algo no soy Eric Jonathan Matiz, soy Cristian Díaz. Tranquilos, es por efectos en este caso de la llamada. Un saludo al gran Eric Matiz. El señor está en este caso, tuvo cierto improviso, mi compañero. Yo soy Cristian Díaz, mejor conocido como el profe, de hecho, de Ripple Line. Pero bueno, entrevistando a otras bandas también de la escena, ellos hablan también del proceso de grabación, pero no mencionan ese tras bastidores, sobre todo la cuestión de que esto cuesta, ¿sí? De que es de inversión, de que hay que meterle plata. Y esto es bastante interesante que lo comenten, o sea, rifaron una boleta, todo conspira en su contra. Obviamente eso es de invertir y también perder. Y entonces, hijo de madre, ¿cómo fue en este caso toda esta cuestión de decir, no, venga, vamos a hacer en este caso, vamos a terminarlo? Porque, pues, como ustedes lo dijeron, fueron 6 años. Entonces, ¿cómo fue que en este caso no se rindieron y dijeron, no, venga, vamos a terminar esto y el proyecto es este y la idea es llegar hasta ese punto? ¿Qué fue lo que en este caso les motivó, los impulsó a decir, no, vamos a terminar el disco? Yo creo que uno de los motivos tuvo mucho apoyo en cuanto a Cali, porque nosotros cuando hicimos el evento antes de Destruction, lo hicimos en un bar de la Quinta donde no esperábamos que hubiera tanta acogida. Y pues el evento se hizo principalmente para fondos para el álbum. Entonces, de una forma es como contribuir a lo que la escena de Cali aportó. Inclusive, eh, recuerdo mucho que era muy pequeño, pero sin embargo fue mucha gente apoyando y pues no esperaba eso. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas. Y lo otro es que siempre, siempre, pues desde que conozco la banda, se ha querido sacar el álbum. Y sí o sí tenemos que hacerlo. Y si nos morimos y sacar el álbum es como que vinimos a la vida sin hacer algo tan importante como eso para la banda. Entonces, yo creo que esos son dos puntos fundamentales para decir, bueno, siempre decíamos, en un año vamos a sacar el álbum. Bueno, de no, espera, en 2 años, pasaron 3 años, 4 años, hasta ya nos daba pena mandar notificaciones porque siempre pasaba algo, pero pues se persistió y pues ya está dando frutos. ¿Sienten que este disco es un tributo y es un homenaje completo a toda su carrera? una pregunta difícil. Pues teniendo en Pues cuenta todo lo que han pasado y lo que ocurrió para llegar a él. sí, obvio. No, mira que hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero curiosamente a nosotros siendo una banda de heavy metal en Cali, pues es brutal porque nosotros hacemos un concierto para buscar fondos o para, por ejemplo, para el lanzamiento de nuestro álbum y siempre la gente llega. Siempre
aparece gente, nos apoya, pues igual nosotros siempre tratamos de hacer algo bien bacano, un evento donde traigamos bandas hermanas, como en este caso, ahorita cuando lanzamos el álbum fue White Thunder de Bogotá, y otro cartel local, y no recuerdo cuando hicimos para recaudar para el álbum, no recuerdo qué bandas llamamos para tocar, pero bueno, siempre tuvimos una muy buena acogida de parte del público caleño. Entonces, eso fue como un aliciente. Lo que te decía ahorita en la pregunta pasada es como una pasión, una efervescencia, algo que lleva en la sangre, algo que, porque es que mucha gente ha pasado por este camino, te lo digo yo, te lo puede confirmar Nelson o Sebastián, que hemos visto mucha gente que entra como en la escena, monta una banda y luego termina en algún otro proyecto que tiene algo que es totalmente diferente con el metal. Entonces, básicamente es eso, nosotros pues, es algo que nos llena mucho, nos satisface. eh, y cuando tocamos en vivo y ver la gente como que ya te conoce los temas y todo, eso hace que sea un plus, pues, y que sea algo muy valioso para nosotros. Entonces, como que esa es la razón de ser actor. Sí, mira que para complementar un poquito lo que decía Zombie del bicho Nigel Strawberry en su tierra, mira que nosotros hemos tenido la fortuna de que nos invitara pues en ese tiempo Fausto para telonearle a Green Reaper la primera vez que fue Green Reaper a Bogotá. Me corriges el año, creo que fue 2017, 2000, bueno, no recuerdo muy bien. Pues fue como la primera vez que tocamos así fuera, digamos, del valle. Y también tuvimos la oportunidad de abrirle a Pentagram en Ipiales. Entonces, en Ipiales tuvimos una experiencia muy chévere porque al inicio la gente era muy como muy observadora, quieta, pero ya con el transcurso de los temas, a mitad del show ya la gente estaba moviéndose, cabeceando y terminó gustando mucho, tras de que la escena al sur es muy pasional, es como muy ancestral, es como muy hecha, o sea, es como muy berraca, pues, me mete huevo a todo. Y se puede decir que tuvimos la aceptación del público, digamos, de paz, de Piales, les gustó mucho, entonces han comprado el material. Entonces, aquí en Cali también lo que decía Zombie de la gente, de las personas que nos apoyan, voy se puede decir que uno sabe que son los mismos. Uno encuentra las mismas personas en los mismos eventos, es la gente que apoya verdaderamente, porque hay otros que lamentablemente pues hemos tenido rachas de una escena que también ha estado en decadencia por temporada. Está. Oye, ¿podrías hablarnos un poquito de ese concierto con Pentagram? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo son ellos? ¿Cómo fue el interactuar? Ya hablamos en este caso de la escena de Ipiales, que la defines en este caso con una cuestión de que son, bueno, ancestral, como un poco más Son muy serenal, un pasional, poco más son muy espiritual, entregados. centralista. Ellos son muy entregados al metal. No, pues con Pentagram fue una chimba. La verdad, no interactuamos con ellos porque eso fue como que tocar y ya. Y yo Pentagram y pues sí como que los vimos pues, en el camerino. El organizador fue John Jairo Chamorro, el de Dynasty Bar. Ujú. Y de pronto esto, un saludo hermano. Y pues él sí nos alcanzó a decir que uno de pues el guitarrista que estaba interesado en ver la banda, entonces que si podíamos empezar un poquito más tarde para que ellos alcanzaran a llegar y él poder observar la banda, entonces nosotros pues nos gustó mucho ese detalle, estuvo muy bueno, una excelente asistencia, todo el sonido brutal, por ahí hay unos videos. Ok. ¿En YouTube? No, en el Facebook, En pero YouTube hay unos Ah, ok. cortos también. ah, YouTube no está viendo el álbum ni el video por ahora, pero hay que seguir subiendo material. Bueno, allá volvamos otra vez un poquito al álbum, ¿no? Para los nuevos escuchas de Rack Torment, ¿qué pueden encontrar en este nuevo disco, en este nuevo primer disco, debut? Bueno, ¿qué pueden Cronológicamente, encontrar?
No, Back to the Heavy Metal Nights es una oda, es una oda al heavy metal, como el nombre lo dice, es como regresar a esas noches de heavy metal, donde uno se sentía libre, ¿sí me entendés? Como, sí, es libertad, esa es la expresión, es pensar en que el heavy metal, más que una moda, es algo que ya se lleva tatuado en el interior, sí, pues no en lo que crean las personas, en el alma, en el espíritu, en lo que sea, pero sí, es como una oda a todas esas bandas de los 70 de los 80 que nos influenciaron. Inclusive dentro del álbum hay una canción que se llama King of the Kingdom, y esa canción es inspirada en Dio. Es un tributo básicamente a Dio, porque para nosotros, como te digo, lo que ha sido Judas Priest, Iron Maiden, Dio y todo ese movimiento de heavy metal del New Wave, de las bandas alemanas, de las de Bélgica, las de Holanda, todo ese heavy metal que de alguna u otra forma no entró en el mainstream, por así decirlo, que no fueron tan grandes como bandas como Judas Priest, Iron Maiden, es como hacerle un tributo, rendirle un tributo a esas bandas y decirles que nosotros estamos aquí manteniendo esa esencia, esa tradición, y eso es lo que se va a encontrar en ese álbum, en Back to the Heavy Metal Nights. Ante todo, algo, un trabajo honesto y sincero. Sí, está. Ya, ¿vas a decir algo? Nelson. No, está perfectamente claro. Iba a decir, no quería interrumpir, por cierto. Pregunto ya aquí, ¿cómo definen ustedes ya, o sea, me comentan de estos días de la universidad que pues yo también los puedo, o sea, me los evocaron en cierto momento durante esta entrevista, lo digo en serio. Yo vengo de universidad pública también, entonces por eso lo digo. O sea, eso de, exactamente, sí. Eh, el que los viernes por la noche, el simplemente estar ahí sentado escuchando, en mis tiempos era ruido, yo en la universidad distrital me acostumbré un poquito más a, eh, a escuchar punk y ahí fue que me enamoré del género, pero igual, digamos, se escuchaban muchas vueltas y me lo evocaron. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo definen ustedes lo que era o lo que es para ustedes las Heavy Metal Nights para hacerle ese tributo en este caso y que se capsulara en este disco? Sí, está. Yo voy a hablar algo muy personal, por lo menos, yo era un tiempo que andaba en mi cicla para todo lado. Recuerdo mucho una vez que estaba en Univalle un viernes, me dio la locura y había un evento en Palmira llamado Rogal Parque Palmira, y era las 7 de la noche y salí para allá. La otra vez también había un evento en Candelaria, eh, y hacía eso. Entonces, es cierto, por lo menos desde muy personal, estoy muy andariego, eh, y la cicla me llevaba a muchas partes. Entonces no había como ese límite de que estamos parchando aquí, y eso hacía que nos congregara todo en algún momento. En algún momento estábamos en Univalle y de la nada en 10 o 15 minutos estábamos en un parque en otro lugar o caminándonos por la calle, y eso hace que de pronto la escena que nos converge es que fue eso, andando en la calle. Yo no soy directamente de Univalle, pero ese era el parche en que nos unía de una u otra forma. Éramos de muchas zonas del Cali, pero ahí siempre estábamos. Entonces, digamos, si hablamos de noches de heavy metal, es andar la calle sin límite alguno. Nunca había un límite y siempre terminamos en cualquier lugar. Entonces, eso hace que cuando toquemos pensar en esas cosas. Mira que ahora que el Artu menciona lo de las bicicletas, incluso en el primer EP, nosotros le rendimos un homenaje a pues, andar en cicla a un tema que se llama Running Wheels, que fue compuesto en mayor parte por Tatiana, que es la bajista, y precisamente habla del rock and roll sobre ruedas. Tengo una imagen aquí que nunca me voy a olvidar, que yo la recogía a ella en la casa en bicicleta
para ir a ensayar a la casa de Sebastián. Me pegaba ese viaje tan tremendo con bajo, guitarra. Ella es muy fácil de llevar por esa estatura, pero a lo que me refiero a eso, como al heavy metal en ruedas, es el propio Ronnie Will. Están cordialmente invitados a escucharlo, está en YouTube. Juan David, ¿cómo defines en este caso lo que eran las heavy metal o lo que son las heavy metal nights? No, pues obviamente las épocas han cambiado, ¿no? Y en esa época estábamos también salvajes, como dicen por ahí, o sea, teníamos todas las ganas, la actitud, no teníamos tantas responsabilidades, pues ahora que ya, digamos, tenemos pues una adultez, por así decirlo. Y eso nunca, yo pienso que eso nunca se puede acabar, o sea, nunca se puede acabar esa parte salvaje, esa parte de ferocidad, porque eso es el heavy metal, es ruido, es estridencia, es rebeldía. Y básicamente para mí es el Back to the Heavy Metal Night es eso, es como, mira, aquí está este álbum, escúchenlo y a usted le da ganas de tomarse una cervecita y le va a dar ganas de irse para un bar a parcharse y tal, porque te va a recordar ese espectro del heavy metal que nos apasiona tanto a nosotros. Igual, como ahorita que dijiste lo del tema de la universidad, que empezaste a escuchar punk y todo eso, nosotros no solamente obviamente nos enfrascábamos en el heavy metal como tal, digamos que el heavy metal es pues, la madre de todo, pues para mí es como la madre de todo, pero nosotros escuchamos death metal, thrash metal, black metal, speed metal, punk, pues, y puedes encontrar atmósferas lúgubres, pesadas, oscuras, otras más melódicas, otras más rítmicas, porque ahí se incluyeron todas esas influencias, pero en gran parte, obviamente, pues, lo que te he comentado anteriormente es heavy metal. Entonces, eso es básicamente. Les confieso una cosa. Yo escuché las canciones del disco. Yo usualmente escucho las canciones de las agrupaciones que hago las entrevistas mientras corro. Entonces puedo entender un poquito bueno, esa noción del que evocan en este caso al rodar, ¿sí? Y del andar, del parchar, del transitar, del deambular, ¿sí? Sin ningún rumbo en cierta medida, en, mientras lo hacía. Entonces, hasta incluso me da, específicamente cuando escucho metal y cuando escuché el disco, sí me dio como un extra envión para poder ahí estar, sí, transitando, corriendo y demás. Entonces, creo que en cierta medida cumplieron con el deber de evocar esa fuerza, sí, diría yo. Y ahora que menciona la cuestión de las bicicletas, muchísimas gracias porque eso está muy bien. O sea, normalmente en el heavy metal se evoca más que todo es la moto, ¿sí? El rodar, el Born to be Wild y todo esto, sí, Stephen Wolf, lo que sea. Pero aquí sí no, aquí sí en este caso sí es un concepto y un contexto más colombiano y más sensato. Entonces eso está muy bien. Sí, claro, como tiene que ser. Y eso también es bonito, ¿sí? Eso es algo que hasta incluso también desde la perspectiva del punk también viene, porque también hay punks de la bicicleta, entonces ahí no hay ningún, pero el caballito de acero es el fiel acompañante de estas heavy metal nights, de estas rock and roll nights en realidad diría yo. Ah, correcto. Hablemos en este caso de las presentaciones en vivo. ¿Cuál ha sido en este caso el elemento, digamos, a nivel de química, el envión, la fuerza, que les ha permitido, digamos, tener esa química, tener esa fluidez, digamos, sonora en vivo y que se ha capturado hasta incluso en un video, pero ya hablaremos un poquito de él? Mira que, pues ya entrando a esa parte, traigo a mención un track en específico del CD que se llama Take Me Light the Fire. Es como exactamente toda la adrenalina que sentimos cuando escuchamos el metal, corre por nuestras venas. Entonces, yo siempre he tenido como ese paralelismo en cuanto a pues, ese tema, como identificarlo cuando nos vamos a subir al escenario. No hay nada más extremo que no estarse conectando
probando sonido, viendo si el otro está bien conectado. Todos esos momentos previos para mí son una explosión de sensaciones que te segregan esa adrenalina que es muy necesaria para lo que sigue, que es brindar un buen show, ver a la gente. Hay unos casos que, como te dije anteriormente, hay gente muy observadora que nada más como que observa y como que se ve, sí, hay otra gente que le es indiferente, uno se da cuenta o uno percibe eso. Hay gente que sí siente que como que, uff, esta man es que en Pereira, la más reciente presentación que tuvimos, que fue allá en Rock Plaza, junto a Wista, sentimos que poco a poco la gente se fue integrando más al show. Al inicio, pues la gente muy dispersa, es un lugar muy amplio, muy largo, entonces la gente poco a poco se fue acercando más hasta que ya habían varios ahí alrededor, pues unos intentos como de cabeceo, pero igual pues es entendible porque pues mucha gente después del show nos preguntó, bueno, ¿ustedes qué? ¿De dónde son? Como que no sabían, le decían al organizador, ve, esa banda, ¿qué anda? ¿De dónde la traíste? ¿Está buena? ¿Qué, qué? Entonces, como que cuando logramos dar una buena impresión, es muy gratificante esto y como te digo, son los momentos que uno atesora en lo más profundo de su ser y son las experiencias las que uno se lleva finalmente. Está. ¿Cómo se ve esa noción en relación con la batería, Juan? Está. Bueno, yo diría que musicalmente yo soy el más emocional. De una u otra forma, como soy el corazón de la banda, en algunos casos explosiono cuando en algunos momentos no lo hace, pero creo que es parte del show. Entonces, tengo una conexión bastante brutal, digamos, con el bajo, porque en muchos temas es quienes siempre vamos a la par. Eh, entonces, de una u otra forma me ha tocado controlar, me ha servido mucho, digamos, hacer heavy metal, también hacer el trabajo metal, porque digamos que como metalero venimos de una juventud que quiere adrenalina. Entonces, de una u otra forma, hacer heavy metal también es hacer estudiar un poco, como decía Zombie. Heavy metal es como el papá de todas estas vertientes. Lo que yo sí considero que es muy importante cuando se acopla una banda es que sentamos los temas. Es muy curioso lo que nos ha pasado, que por X o Y motivo dejamos de ensayar 2, 3 meses y vamos a ensayar y el primer ensayo todos estamos acoplados. Entonces el hecho que vos sintas los temas, así dejes de ensayar mucho tiempo y que suene bien, creo que eso es lo más importante para uno conectarse o que haya esa química entre los músicos. Para mí creo que es eso, si vos sentís los temas, vos ahí es donde lo diferencia entre que vos sos músico y sos un músico de excepción. Entonces, si vos cada tema que tocas lo sentís y disfrutas cada uno de los temas, yo creo que esa es la conexión más importante. Sí, eso lo puedo creer y más teniendo en cuenta, pues eso que mencionan, que eso que mencionas, lo de ser músico de sesión, o sea, que como que no hay una noción de química, como que solamente vengo aquí y cumplo con mi deber, tan, y no hay como ese entendimiento en relación con los otros, ¿sí? Algo que, por ejemplo, Witchhammer, bueno, Hugo Witchhammer, el baterista de Witch Trap, nos dijo en nuestro más reciente, bueno, en el podcast que hicimos con él, es que uno de los retos más fuertes como banda, y de hecho, pues lo puedo también hablar en cierto momento, yo también lo tuve, fue tocar en este caso con ciertos elementos en contra, que eso siempre ocurre, ¿no? O sea, por ejemplo, no tocar con retornos, ¿sí? Él decía como que uno de los retos más fuertes era precisamente ese, el de que si uno en ese caso se entendía bien y si ensayaba bien y si tenía en este caso un cierto tiempo conociendo sus propias canciones, uno los puede tocar de pe a pa sin ningún problema, mirando incluso hasta el movimiento de las manos. Eso es algo que en su momento me costó me costó aprenderlo hasta cierta parte. Por eso es que, digamos, es complejo y lo puedo entender en relación con, por ejemplo, que venga un ajeno
o un X en ese caso y que sí, listo, sabe tocar todo, se aprendió las canciones, pero en este caso, no sé, un cierto movimiento, un cierto acople, eso es complejo, ¿sí? Y eso es uno de los retos más fuertes que puede haber en este caso en vivo, entonces sí te puedo entender en esa misma medida. Juan A David, mí dale, dale. me pasa, me pasa algo cuando voy a tocar, es que Sí, cuando lo hago de esa forma espontánea es porque no pienso mucho sobre, bueno, voy a estar en un evento, hay tantas personas, en algún lugar, ¿no? Sino que lo hace espontáneo es no pensar tanto y sencillamente que fluya. Entonces, creo que es parte de lo que vos sentís, a diferencia de que, bueno, tal tema, tal parte va tal corte, aquí tengo que hacer tal cosa. Entonces, yo creo que lo importante es eso. Y como vos decís, el lenguaje más importante es la comunicación que uno tiene interna con los músicos. De una u otra forma, nosotros tenemos un lenguaje que solo identificamos nosotros y sabemos en qué momento va a pasar algo porque el guitarrista hace algún movimiento y yo sé que ahí es o yo hago tal cosa. Entonces, internamente, como baterista, que es como el centro de todo, manejamos ese tipo de lenguaje. Y yo siento que lo más importante y lo más fundamental es no sobrepensar los temas, sino que si a usted gusta la música y si te gusta lo que vos estás haciendo, eso sale elocuentemente. Una pregunta un poco obvia y nunca se la he hecho, de hecho, a ninguna banda. ¿Ustedes, tras 15 años de trayectoria, todavía sienten nervios cuando tocan? ¿Y cómo lidian con eso? Sí, claro, huevón, no, yo creo que esa parte no se puede perder. Cuando uno se sube al escenario, no es como nervios, porque uno tiene todos los temas ensayados y tantos años tocándolo, pues. Sí, Pero igual hay una frase muy clara y muy certera, no recuerdo quién la dijo, creo que fue Mozart o Beethoven, que es como que tú puedes tocar con todo el virtuosismo del mundo, pero si no tienes pasión, no hay nada de ello. Te puedes equivocar, pero si tocaste con toda la pasión desbordada, es realmente importante. Entonces, cuando uno va a subir un escenario, sí te da, es como una ansiedad, como sí, como un poquito de nervios, que uno de pronto no sé, cada cual tendrá su ritual. En el caso mío es como que yo llego, me tomo un shot, tan, respiro y ya lo que viene es como entregarse y tocar y eso es heavy metal. exacto. Nelson, ay, ahora sí. Nelson, ¿ibas a complementar? No, ya está todo listo. Yo creo que sin nervios, sin adrenalina, sin esa sensación de desespero, pues no habría precisamente un buen show, porque yo creo que si alguien se sube confiado, sobrado, así como que ama tocar ahí, como no, tienen que haber un montón de sensaciones encontradas para poder que todo eso se traduzca en lo corporal, en lo musical, en la conexión que vas a establecer con el público. Genial. En estos 15 años que han tenido ya, y contando, porque obviamente no es como que tuto finito, no, yo creo que esto va para adelante, noto. Y sobre todo en el camino, en la carretera y todo ello, ustedes han tenido la oportunidad de alternar con muchas bandas, tanto nacionales como pues también de corte internacional. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles han sido esos momentos tan importantes y que han marcado en vivo, obviamente, que han tenido y que han marcado completamente y que los ha marcado a ustedes como reactor personalmente a cada uno? ¿Tocar con Pues, quién? O yo, haber hecho yo esto, o haber creo, tocado ante tanta gente, eso. yo creo, weón, que como decía Nelson ahora, el primer concierto de Green Reaper era como que, puta, weón, vamos a abrirle a Green Reaper, see you in hell, my friend. Era como que, no nos lo creíamos, weón, o sea, era impresionante, era la primera vez, obviamente, que Green Reaper venía y nosotros llevamos años escuchando esos álbumes, pues. Entonces era como que, aparte obviamente de que uno está en una banda y todo, que puede ser algún tipo de sensación en el público, uno antes de eso es fan, ¿sí me entiendes? Es como que por eso está haciendo eso, porque realmente le gustan las bandas. Entonces como que no, vamos a ver
O sea, vamos a ver a Green Reaper y tras de eso nos van a llegar y no tenemos que pagar boleta. Oh, no, eso era una cosa increíble, weón. Entonces, y ver a Steve Grimet en ese momento, pues que él no haya tenido su problema, pues que tú sabes que él le dio como, no recuerdo qué enfermedad, le tuvieron que amputar una pierna, lo vimos completo, el show fue re brutal, tocaron todos los temas pues que uno quisiera escuchar, le hicieron un cover a Dio, Don't Talk to Strangers. Sí, está. No, eso fue icónico. Ahorita como lo mencionaba Nelson, Pentagram también pues, fue una cosa muy brutal. Pero yo siento que uno de los mejores toques que nos ha catapultado y que también que nos mostró mucho aquí en Cali fue Enforcer, que pues Enforcer es una banda relativamente, digamos, nueva del 2000, que no es una banda de los 80 y que, pero pues que digamos ya tiene una trayectoria internacional y todo. Pero ese día nosotros el sonido fue impecable, o sea, el sonido, el despliegue de las cámaras, cómo nosotros los tocamos, o sea, porque tú sabes que de todas formas en vivo hay en algunos momentos hay ciertos errorcitos que uno tiene y eso hace parte del show, ¿no? Que me equivoqué en esta nota o que aquí no iba este tiempo, pero ese día todo fue impecable, era como, y uff, ese concierto considero yo que fue importante para nosotros, pero como te digo, en el caso mío personalmente, Green Reaper, primer concierto, porque aquí en Cali también luego volvimos a tocar con Green Reaper, pero en Bogotá, fuera de Cali, el primer concierto, una banda internacional, eso fue épico. Sí, está. Yo siento que a mí me marcan pues todos los eventos, pero tengo uno en particular que si bien no fue la mejor organización, el mejor sonido, siempre tengo el grato recuerdo de la primera vez que tocamos, que fue en Palmira, que tocamos con el antiguo baterista, incluso ahí estaba Sebastián como espectador. Ese evento fue un evento rechirrete, Gente de garaje. hay que decirlo, pero estuvo una chimba, fue un parche, estábamos los que éramos, la gente cabeció, la aceptación fue como que, uy, esto más es que, porque pues no habíamos tocado, sí teníamos los temas preparados, pero sí tengo un recuerdo muy agradable de ese evento porque era todo lo que esperamos mientras pues, ensayábamos y componíamos. Creo que teníamos cuatro temas o cinco y dos covers. Ya, esto fue en todo el repertorio, pero me gustó mucho. Ese fue uno de los recuerdos que tengo. Noto que tienes un cariño muy fuerte a la escena palmireña, porque ya la has mencionado Sí, previamente. sí, sí. Saludos, de hecho, a propósito. Nos han aceptado bastante bien. Sí, tenemos muchos amigos de allá, pero eso queda aquí nomás. Y Juan Sebastián, ¿cuál fue Bueno, ese momento importante? yo entré en la banda del 2017. Entonces, por decirlo así, dentro de los eventos, el que fue el evento mando fue la segunda vez que Raptor me tocó con Green Reaper. En ese caso, pues, para mí fue muy brutal estar en casa y poder haber tocado con Green Reaper. Incluso esa vez tocamos muy bien. Si los videos andan por ahí por YouTube y los temas quedaron re brutal y quedaron todo muy calzados. Entonces, el hecho de poder tocar y poder tocar luego que toque Green Reaper es muy elegante y hubo mucha acogida, como siempre Cali siempre da mucha acogida. Y quiero hablar algo muy especial, por lo menos, no sé por qué, pero el último evento que hubo en Popayán, sentí que fue muy brutal. Hubo mucha acogida, incluso creo que es de los conciertos, los toques que más gente ha habido. Entonces, este último toque que fue hace un mes más o menos, me gustó mucho porque lo que decía Nelson, la zona sur de Colombia siempre hay mucho apoyo, siempre hay mucha esa energía y se sentía esa energía en el escenario. Hubo mucho apoyo a este último toque que hubo en Popayán, entonces creo que esos dos conciertos son los que más llevo en este momento en la mente. ¿Ante cuántas personas tocaron en Popayán? Ah, No sé era un bar. exactamente, sino que el lugar es pequeño, pero eso se llenó bastante. Eso Entonces, es, ujú. Y eso es bastante positivo, de hecho. eh, Mm. yo he estado con Raptor 3 veces. El primero fue en una universidad, en la universidad. El segundo fue, mm, Sí, está. bueno, he estado 2 veces. Y las 2 veces que estaba en Popayán,
siempre veo mucha acogida. Entonces la energía del sur siempre impregna bastante. Larga vida al sur. No, en serio, es en serio. O sea, algo que de hecho, vuelvo otra vez, y es que la escena bogotana es amplia, pero es muy de nicho y entonces como que los fans son más contados, entonces es por eso y también pues por el constante flujo de toque, 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 toque y también pues por eso, ¿no? En cambio, algo que también sí he notado también al entrevistar bandas que no son de la ciudad, del centro, es que las bandas de Medellín, de Cali, Bucaramanga, eh, todas van y se frecuentan las cenas juntas y eso es bastante envidiable y se los digo muy en serio, es bastante envidiable en ese sentido porque, listo, los toques eh, se dan y la gente va y entonces es eso y hay una noción de fidelidad fuerte. Siento que esto también actualmente es que me está dando una noción de pronto un revival, de pronto de que, una noción de que no tanto como que el metal esté muerto o esté vivo, no es eso, sino que se está consolidando netamente la escena. O ustedes, como ustedes entienden desde su posición, ya como músicos, como una banda que ya tiene una trayectoria, ¿cómo entienden el panorama actual de la escena colombiana, caleña, en, en general? Bueno, hay que ser muy conscientes y, digamos, de alguna manera aceptar que por lo menos en lo que es Antioquia, Medellín, la gente está muy organizada. Ellos están muy organizados en cuanto al metal, hay mucho apoyo en cuanto a la gestión. Cualquier banda de allá hace un evento, todos van, el apoyo es, pero de alguna manera sí se puede también apreciar que son como muy ellos, ¿no? Como muy regionalistas y eso en cierta medida pues es muy bueno, es muy positivo. Pero no sé, en lo personal siento que antes, más que todo, eran muy herméticos a la hora de que una banda de afuera, de afuera me refiero de Cali, de Popayán, de Bogotá, Bucaramanga, fuera a tocar allá. Era muy específico, era muy, si no era la banda ya con estatus, era muy poco probable que tocaran allá. Entonces, bueno, eso en cuanto a esa región, igual el metal de allá es muy, 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 de muy alto nivel. Tenemos muy buenas amistades con varias bandas de allá, con el Steeler, bueno, con Revenge, Dirges, etcétera. Ya las otras regiones, ya, por lo menos en Bogotá, la vez que fuimos el 22 de febrero que estuvimos allá, tocamos junto a una banda bucaramanga que se llama X-Crow, muy, muy buena, muy sobresaliente, un heavy speed metal muy bien hecho, estaban promocionando su nuevo álbum, entonces siento que se van gestando como una nueva oleada, como un nuevo resurgir de heavy speed metal a nivel nacional. Estamos un poquito quedados aquí en el valle, pero yo sé que por ahí se debe estar gestando algo muy bueno. Ya para el sur ya hay mucho metal, hay mucho metal y de muy buena calidad. Está. Eso sí, también lo noto. Es que lo que había comentado hace un ratico, y es que hay un boom de producción, o sea, hay un mayor compromiso por parte de las bandas de que, primero que todo, de grabar. Segundo eso, primero eso, perdón. Segundo que de grabar con buena calidad, por ende, en este caso el rasero sube en relación con que con el hecho de ensayar bien, de acoplarse bien, porque pues no es lo mismo, por ejemplo, grabar en bloque. Uy, eso es durísimo, de hecho, ahora que lo recuerdo. Grabar en bloque, por ejemplo, a grabar track por track, eso es complicadísimo. Y creo que sus mercedes lo deben saber más que nadie. Entonces, eso es completamente Está. positivo en este caso. Y pues, digamos que desde nuestra
muy humilde posición. Estamos intentando dar visibilidad, dar fuerza, dar, en este caso, sí, darle voz a aquellos, y ese es el propósito neto de Ripple Line, de darle voz a todos aquellos que no tienen voz, o en específico de la escena, y esto es importante tenerlo presente. Estamos acá, Sí, somos parte también sonora de este país, y estamos en esto, ¿sí? Y para adelante van, hay proyectos muy fuertes, y qué genial realmente que haya este tipo de enviones, de impulsos, de fuerzas. sí, Bien, con este disco bajo el brazo y con presentaciones próximas, me imagino, ¿qué depara en este caso a Rack Torment para este 2025? Eh, bueno, mira que este año empezó muy bien. Estamos gestionando otras fechas. La idea es mostrar una en otras ciudades diferentes a las que ya hemos tocado. Estamos tratando de buscar fechas en Antioquia, en Barranquilla. Pero realmente ahorita nos estamos enfocando, es como en composiciones para un nuevo EP que queremos sacar. Ya tenemos eh, dos, tres canciones prácticamente maqueteadas, ya las tenemos listas, pues. La idea ahorita, este mes que entra, es grabar un tema de la primera canción que hemos compuesto en español. Se llama Galimatías. La idea es sacar un videoclip, pues, con las líricas y un sonido que sea como un single para mostrar lo que se viene de Retorno, que la idea es grabar un EP y ya el otro año enfocarnos en el segundo álbum. Pero de momento ese es como el panorama para nosotros como tal. Este tren va sin frenos, sí, sí, sí. ¿Están contemplando alguna grabación para un nuevo video? No te podemos escuchar. Sonido, Eh, Nelson. No, estaba diciendo ¿Ya te da el audio? que de hecho la canción que menciona Zombie que vamos a grabar tiene un videoclip en vivo que son tomas extraídas cuando vino Acero Letal aquí a Cali. Nosotros tuvimos la oportunidad de tocar junto a ellos en un cartel, pues ese fue el Voice on the Cool que hacía Fausto. Él lo hizo aquí en Cali, entonces extrajimos unas escenas de ahí y las vamos a incorporar a la grabación del single de Galimatías. De hecho, está genial que el título se llame así. O sea, supongo que ahí, o sea, no sé, hicieron juegos de palabras, sí, un nuevo lenguaje, no sé, está loco, está loco. Quiero escuchar eso de verdad, lo digo muy en serio. ¿Listo? Obviamente, que Ripple Line hará el cubrimiento del lanzamiento. Ustedes no Claro, estaremos en este caso. Espero nos permitan dar la primicia de anunciar ello, porque pues sí, así obviamente será. nos gusta hacer seguimiento de las bandas que entrevistamos, y ojalá también se nos dé la chance, obviamente, de volver a vernos, sea Eric, aquí, sea por ese medio, sea en Bogotá, como quieran, bienvenidos. De hecho, siempre la capital, eso ni lo duden, sí. Adiós. Aquí hay una escena bastante eh, fuerte, creo que usted lo sabe más que nadie. ¿sabes qué te quería comentar, Eric, también respecto a galimatías? Galimatías es una palabra que yo leí en un cuento de Lovecraft, si no Ujú. estoy mal, el horror de Dunwich. Y yo nunca he escuchado esa palabra, galimatías. Entonces, bueno, a mí me dio por investigarla. Y galimatías prácticamente es algo como un lenguaje oscuro, que es de difícil entendido, de difícil de entender, que las ideas son confusas. Entonces, claro, no. Ahí fue donde yo les dije a los muchachos, hagamos un tema en español que pueda transmitir eso, un lenguaje oscuro, un lenguaje oscuro y esa fue la idea para esa canción, por eso fue en español, como también tratando de que esa letra fuera como una oda al metal y a la batalla que nosotros tenemos, porque tú sabes que igual de todas formas, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, hay mucha gente que es muy escéptica con estos temas y pues, le pone un poquitico de dramatismo y todo ese tema de estigmatismo, entonces nosotros como que esto es una guerra que vamos a continuar hasta que nosotros podamos, mejor dicho. Eso sí es cierto. Todavía existe ese estigma, ¿no? Y es un poco raro, o sea, porque pues
el rock ya está desde hace rato aquí, el heavy metal también, el metal como tal ya está, sí, para no ir tan lejos, este julio se va a celebrar 60 años de metal, bueno, mentira, 57 años de metal con la despedida de Black Sabbath. Entonces, Sí, tras está. todo ese tiempo, aún así ha habido gente que sí, o sea, aún todavía, por ejemplo, piensan en rockeros y la gente que no escucha rock o metal y empiezan a hacer así que ahí y piensa que uno, no sé, como que si tuviera, no sé, un ataque. Es raro, es raro, es raro, es raro, es raro, ¿no? Y sí, yo sé que eso puede llegar hasta incluso a incomodar, pero pues son cosillas, son cosillas y eso siempre en su momento digamos que tuvo mayor peso, porque obviamente uno lo podían hasta incluso acusar o lo podían llevar a la cárcel por ello, pero bueno, es el vivir. Lo mencionaste en su principio, y es que la devoción por este género en general, sea rock, metal, lo que sea, específicamente el rock y el metal, involucra un compromiso casi que de por vida. Es algo complejo, realmente. Si uno lo siente de verdad, ¿sí? Y eso es algo que noto en ustedes como banda, pues al fin de cuentas son 15 años eso. Sí, esto es una entrega completa y de verdad les respeto y les admiro muchísimo eso. Sí, y ojalá para adelante, hombre. Eso sin dudarlo. Listo. Por último, nosotros tenemos una sección siempre para concluir los podcasts y es, ¿qué consejos le darían a las bandas emergentes a seguir? ¿Sí? Las que vienen detrás, las que están ahí, las que están, en este caso, a iniciar este camino. Como decía Zombie en un principio, nosotros no hacemos metal por hobby y en el camino muchas personas hacen metal y piensan que ya cuando cumplen 20, 23 años ya se cumplió el ciclo y chao. Igual, hemos tenido mucho tiempo en que hemos parado por 2, 3 meses, ya sea que alguien tiene un compromiso, ya sea que uno está estudiando, ya sea que uno está viajando, pero seguimos. Es decir, no buscamos la excusa de dejar de hacer metal. Y yo creo que los cuatro, desde que empezamos a tocar de, en un ensayadero cuando éramos jóvenes o en la cata, nos proyectamos en hacer metal toda la vida. Y eso no nos quita de dejar de ser personas maduras, no nos quita de ser profesionales de lo que cada de nosotros tenemos un proyecto. Zombie tiene un proyecto personal, lo mismo que Nelson. Tatiana trabaja, yo trabajo, y pues seguimos teniendo nuestro proyecto personal, pero en línea con hacer música. Entonces la idea es que si realmente quiere que, que esto tenga su fruto, es que no lo haga solamente por la adolescencia. Si realmente uno le gusta, seguir haciéndolo siempre. Y eso no quiere decir que va a dejar de hacer tu vida personal y tus otros proyectos. Entonces, para mí es el consejo principal si realmente quieres que esto salga adelante. Sí, básicamente, ya está dicho, pues esto no es moda, esto no es de un momentico, no es de que, ay, que me dio por hacer metal, entonces hagámosle algo como, bueno, esto pues, es un estilo de vida incluso que se ve reflejado también en la identidad de cada uno, porque pues parte de pertenecer a esta ideología del metal es ser contestatario, tener una postura social, incluso política, eh, tener una perspectiva sobre la religión, sobre las costumbres, la cultura, etcétera. Lo que decían pues mis compañeros es muy cierto. Cuando ya la gente empieza a ver la banda como una marca de la cual siente la necesidad de extraer plata, dinero, alguna ganancia económica, a ella es como el primer error. Yo siento que si a una banda le va muy bien en términos económicos, como por poner un ejemplo, Revenge, que por lo menos Esteban es un estratega de mucho nivel, él sabe manejar su banda, él es el manager, productor, lo que sea de esa banda y él la ha sacado, es una de las bandas más prósperas para mi sentido, a nivel internacional incluso, él sabe cómo manejar las redes, el dinero, distribuir todo, o sea, entonces, si les va bien económicamente, listo, aprovechen eso, pero
no tiene que cambiar tu razón de ser. O sea, el metal está ahí y lo vivimos a diario. Entonces, cada uno tiene su profesión, como lo decía Sebastián, como lo decía Zombie. No hay que dejar el metal que hay, que no me queda tiempo. Eso es falso. Siempre hay tiempo para todo. Lo que hay es que ajustarse a la cotidianidad, a lo que demanda la sociedad, pues el vivir, la familia, el trabajo, todo. Es como tener ese balance. Y Juan, Está igual. Juan David. No, el consejo que yo les ya pues, amigos resumieron todo, es como que no piensen en ver, háganlo por pasión, porque les gusta, porque les da sentido a su vida, porque la música es eso en la vida de uno, es algo que le da sentido. Como diría Friedrich Nietzsche, la vida sin música sería un error. Entonces, un consejo también importante para las bandas emergentes es que también traten de grabar un demo o ir mostrándose, porque tiene esa como esa religiosidad, por así decirlo, es el tema de la colección, de que uno vea un demo en físico, bueno, no sé si un CDR, un tape o lo que sea, pero me va a dar un demo porque hay que grabar y todo eso, pero pues la idea es como que le puedas transmitir a las personas, a la gente también tiene eso, porque ahorita puedes hacer una maqueta en Guitar Pro y meterle, aparte, suena como muy fashion, por así decirlo, pues, no es orgánico, entonces como que el consejo es como que, pero algo que realmente sincero. Ustedes son la segunda banda que me... ¿Qué? Ay. Sí. Ustedes son la segunda banda que sugirió que grabar. Sí, porque es que la primera fue de hecho Witch Trap, y es interesante que lo mencionen porque o sea, me hacen entender que la grabación actualmente es como una noción de resistencia ante todo, ¿sí? Una banda no existe si en este caso no dejó placa. Y más, y me parece muy positivo en este caso que le apuesten sobre todo a la cuestión de lo físico. Esto es algo importante, nuestra manera en este caso ¿de qué? Desde nuestro bastión de hacerle resistencia al algoritmo, de generar un hábito, de generar también, porque toca volver otra vez a reeducar consumidores, hay que volver a reeducar al público, hay que reeducar escuchas. Eso es complejo, pero pues si se toca hacer, se hace y ya. ¿Listo? Y pues sí. Muchísimas gracias. De verdad, les quiero, de verdad, y sobre todo para las horas en las que estamos, muchísimas gracias por esa entrevista. La he disfrutado mucho, de verdad. Y pues nada, espero que la hayan disfrutado casi tanto como lo hice yo, de verdad. Bueno, pues agradecerte a vos y a Eric por la gestión, por el espacio. Como tú lo decías anteriormente, es muy valioso es darle voz a un movimiento que lucha cada día por mantenerse firme frente a todas estas corporaciones musicales que, pues, que ya nos agobian. Entonces, es un reto mantenerse en pie, pero es un placer enorme poder llevar el estandarte de la música, del metal, de una región en alto. Y pues nada, lo que ustedes hacen es muy importante. Lo último que quisiera decir es recordarle a la gente Sí. que todavía está disponible el álbum, que lo quieren adquirir. Entonces ya saben, nos pueden escribir a las redes y pues nada, estamos en contacto, abiertos a posibilidades de fechas y pues muchas gracias. ¿Cómo nos contactamos en redes? A propósito, perdón. No, normal, tú colocas Reactorman en Facebook y sale, en Instagram también sale de una.
Listo. Es un juego de palabras que no es muy común, aunque pues, es un aparato de tortura. Está con otras conjugaciones que es muy poco visto actualmente. Listo. Listo. Muchísimas gracias a todos ustedes y pues bueno, este fue nuestro quinto podcast para Ripple Line de la segunda temporada, el 21º. Así que pues listo. Desde los espacios de Colombia, Valle, desde el Tuluá, desde Bogotá, para ustedes el día de hoy y mañana para el resto del mundo, Cristian Díaz, el profe en la narración, Eric en la distancia. Yo sé que ahí está el nombre, pero bueno, Eric Matiz en la distancia, en la producción y en la edición y lo demás. Nos vemos en las calles porque ya nos debemos. Larga vida Ripple Line y larga vida las Heavy Metal Nights. Gracias. Oye, hermano, un saludo a todos.